Bueno, el cuadro de hoy vamos a trabajar el tema identidad, porque como este seminario se llama Sujetos actuales, ideologías, neurosis y la identidad, bueno, me parece que vimos algo de neurosis, vimos ideología, y hoy vamos a ver identidad. Uno muy, muy lindo, muy importante. Y acá tengo, me parece algo que tiene que ver con nuestra identidad, con la identidad de los cordobeses. Te cuento que yo, por ejemplo, soy un cordobés por adopción, porque yo no nací en esta ciudad, en la ciudad de Anfunes, que está al norte de la provincia, y vine aquí a Córdoba en el año 76, yo me estaba anotando en la facultad, el 24 de marzo del 76, el día del golpe de Estado, yo había ido a las 6 de la mañana para estar temprano, porque estaba con la letra A, y bueno, llaman la letra A, B y C, íbamos a hacer muchos ese día, en la facultad de Medicina, y a las 8 de la mañana llegaron los camiones militares a la ciudad universitaria. Y miren la inocencia mía, que yo lo que pensé es, pucha, qué lástima, se va a arruinar, no vamos a poder inscribirnos hoy. Pensé yo, y bueno, y lo que pasó fue terrible, terrible. A mí me tocó estudiar en la universidad en todo el proceso. Me recibí incluso durante el proceso. Bueno, les cuento entonces que hoy vamos a ir viendo contenido y entre cada una de las diapositivas les voy a ir poniendo fotos de la cañada, que me parece algo bellísimo que tenemos en nuestra ciudad. Pero este es un comentario de un ensayista, un politólogo francés, que, bueno, es muy famoso, él entre los politólogos se llama Jacques Rancière. Y en un libro que se llama El desacuerdo, política y filosofía, él hace estos comentarios. A mí me parece interesante como para arrancar. Jacques Rancière provoca a pensar la política como la recuperación del hacer sobre lo no deseado. La política, dice Jacques Rancière, la política era así la existencia allí donde la cuenta de las partes y fracciones de la sociedad es perturbada por la inscripción de una parte de los sin parte. Esto es la política. La política es justamente ese hecho extraordinario donde personas que no participan en la política en algún momento participan y cambian las cosas, algo cambia. Bueno. Dice frase metafórica sobre la dominación que permite también situar el escenario. La política existe mientras haya formas de subjetivación singulares que renuevan las tensiones de la inscripción primera de la identidad entre el todo de la comunidad y la nada que la separa de sí misma. Es decir, la mera cuenta de sus partes. La política deja de ser, o sea, no hay política cuando esta separación ya no se produce. O sea, donde el todo de la comunidad se reduce sin cesar a la suma de sus partes. La política es siempre más que la suma de las partes. Siempre es más. Porque es esa tensión entre esa identidad que todos tenemos con nuestra comunidad y algo que nos separa de esa identidad. Esa tensión es lo que produce la política. Bueno, dice, recuperar ese momento de inscripción primario es la utopía. Miren, yo les voy a dar un ejemplo de esto que ustedes lo van a entender rápidamente. El peronismo claramente tiene una característica, siempre ha tenido una característica, que ha sido el amor a Perón, ¿sí? El amor al líder. Justamente esa es una de las caracterizaciones que tiene el populismo, los nacionalismos, que es el amor a un líder. Sin embargo, ese amor a un líder no siempre fue para todos iguales. En la década del 60, digamos, cuando surge la agrupación Montoneros, no era el amor a Perón lo que los unía al peronismo, sino la posibilidad de hacer, mediante el peronismo, una patria socialista. Incluso eso, los Montoneros habían surgido como una agrupación más pequeña, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero una pequeña agrupación que eran jóvenes de clase media alta de Buenos Aires, estudiantes universitarios, y después se fue ampliando, se fue masificando y se fue conformando en lo que eran los Montoneros. Bueno, los Montoneros se organizaron como una organización armada y en un acto en Buenos Aires, muy grande, muy, muy grande, Perón los echa de la plaza. Los trata de imberbes,
y los echa de la plaza y bueno, y se van los montoneros. Bueno, la pregunta ahí, eso es la política, justamente. Dentro del peronismo había una organización grande, masiva, que tenía una gran tensión con el núcleo fundante de la organización, que era Perón. Bueno, y esto me parece que ocurre en la política hoy. Hoy si pensamos cuál es el liderazgo más nítido en la política argentina, y claramente es Cristina Kirchner, digamos, no hay otro liderazgo como el de ella. Sin embargo, hay una tensión no solamente con la famosa grieta de la que se habla, que en buena hora que ocurra, con la Unión Cívica Radical y el PRO, sino hay una tensión al interior, ¿sí?, del Frente de Todos. Claramente me parece que hay una tensión con, yo no diría con Alberto Fernández, sino con lo que Alberto Fernández representa. Que él representa otro tipo de proyecto político, me parece, con diferencias de lo que fue el proyecto kirchnerista. Y esas tensiones se ven, se aparecen, digamos, ¿no? Bueno, eso es la política, que esas tensiones producen cambios. O sea, en esta lógica de Rancière, que me parece bueno, esa identidad que genera tensiones, porque es la identidad lo que genera tensiones, son identidades diferentes. O sea, hay gente que está participando en el peronismo que no es kirchnerista, ¿sí? Y hay una mayoría que sí es kirchnerista, son identidades diferentes. Y esas identidades diferentes es lo que genera tensión, que me parece muy interesante. Una foto también muy linda de la Cañada. Bueno, y estas son frases que las hemos ido viendo en los distintos encuentros. Les cuento que hoy es el último encuentro, porque es el octavo. Bueno, la facultad convoca 8 encuentros, ¿no? Que aprovecho para comentarles a los que están que todos los que han participado en los encuentros les vamos a mandar el certificado por mail. La facultad se los va a enviar. Bueno, dice, en la posmodernidad la temporalidad está reducida al presente y el cuerpo asume toda temporalidad posible. Este es un problema de la modernidad que se ha agravado en la posmodernidad, que es vivir en presente y olvidar el pasado y el futuro. El neoliberalismo es un fragmento totalizante del mundo, pero el capitalismo postmoderno es una narrativa total, una narrativa total. ¿Y por qué les traigo esto? Porque la identidad es narrativa, es una narración de quién soy. La política para salir del presente solo será con sujetos, pero la historia carece de sujetos. Distintas formas de la política conciben distintos sujetos. Una subjetividad anclada en los colectivos es posible con un sujeto político que busca activamente salir del presente. Por lo contrario, una subjetividad fundamentada en el yo y por lo tanto en el presente queda fijada en este. O sea, quedar fijado en el presente y no tener, digamos, una utopía hacia el futuro o un aprendizaje del pasado es estar condenados a repetir interminablemente el presente, ¿sí? Y es algo que pareciera que está ocurriendo. O sea, fíjense ustedes que cambió nuestra sociedad cuando en el golpe de Estado del 76. Y fueron 8 años terribles, muy trágicos, y volvió a cambiar en el 83 con la apertura democrática. Ahora, desde la apertura democrática hasta ahora, pareciera que estamos condenados a repetir un presente, en donde no terminamos de enamorarnos de la actividad política, no terminamos de confiar en la democracia, no terminamos de creer en la clase política, digo, está como inconcluso y eso es lo que se repite, ¿no? Se está repitiendo en forma constante. Bueno, este es el cuadro que yo tenía pensado traerles, que es algo que yo he pensado, he producido, digamos, eh, para pensar la identidad. La identidad es el yo. O sea, yo soy, yo quiero, yo deseo, yo pienso, yo estoy. Digamos, el yo es la identidad. Y esa identidad se compone de muchas dimensiones. Yo he seleccionado solamente 3, que no es que sean las únicas, pero me parece a mí que las más importantes. Una es la identidad de sí. Discúlpenme
parece que ha entrado, como que alguien quiere entrar. A ver si... Sí, acá está. Arturo. Bueno, hola Arturo, ¿me escuchás? Escucho ¿Pudiste bien. entrar, Hola. Arturo? Sí, Bueno, sí, ahí bueno, estoy. gracias, querido. Sigo nomás. No, Bueno, les gracias. decía yo que esta identidad, que es el yo había pensado estas tres dimensiones que me parecen a mí muy importantes, ¿no? Uno es la identidad de sí, ¿cómo me veo yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me estoy mirando? En un espejo imaginario, ¿qué soy yo? Y otro es la identidad de los otros, ¿cómo veo yo a los otros? ¿Cómo los estoy mirando? Y por otro lado, la identidad sexual. O sea, ¿qué es mi sexualidad? Y fíjense que entre lo que yo creo de mí mismo, la identidad de sí, y la identidad sexual, hay una ambigüedad, no está clara. Solo toma forma con los otros. Eh, yo puedo tener una identidad más clara gracias a los otros. ¿Sí? Por eso justamente, eh, con los otros, mi vínculo entre otredad e identidad, perdón, entre identidad sexual y los otros, es la otredad que genera tensión, me genera tensión los demás. O sea, los demás que se darán cuenta que yo soy heterosexual o creerán que soy homosexual o creerán que yo soy un tipo débil en mi sexualidad o se darán cuenta que soy débil en mi sexualidad. Digo, esto es la otredad que me generan los demás, ¿no? Esta sospecha de que puedan verme. ¿Mm? Así como, bueno, la ambigüedad también que genera esa ambigüedad, esa cosa tipo niebla que se diluye entre lo que yo soy y mi sexualidad. Pero entre los otros y lo que yo veo de mí mismo, no es un debilitamiento, sino una sumatoria, es la alteridad. Es así como yo puedo pensar de los demás y puedo tratar de ponerme en el lugar de los demás, yo espero, deseo, quiero, necesito que los demás se pongan en mi lugar. Esta sería la alteridad. Es complejo, no es fácil, pero bueno, me parece a mí que nuestra identidad es compleja. Bueno, y para hablar un poco de una de nuestras identidades más fuertes, que es la identidad de los argentinos, digamos, ¿qué somos los argentinos? Me parece que no podemos pensarnos los argentinos sin dejar de pensarnos en algo que nos constituye como un factor identitario, que es gaucho. El gaucho, el habitante de las Pampas, el que luchó contra los indios, ¿sí? Y sobre todo a partir del libro de Hernández, el Martín Fierro. Bueno, y sobre el Martín Fierro hay dos libros que lo analizan, que yo creo que son los más bellos, y son obras muy, muy importantes. Uno es de Ezequiel Martínez Estrada, que es Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, que es un libro impresionante que tiene como 800 páginas. Hay algunas ediciones de 2 tomos. Y un libro muy importante de Carlos Astrada, que yo se los he mencionado anteriormente, El filósofo de Perón, en el primer gobierno de Perón, que fue el que organizó el Congreso Mundial de Filosofía, aquí en Córdoba, perdón, en Mendoza, y el que hizo además el escrito de Perón, La Comunidad Organizada, que tiene un libro extraordinario sobre el mito gaucho. El mito gaucho de Carlos Astrada y La muerte y transfiguración de Martín Fierro de Ezequiel Martínez Estrada. Ambas obras aparecieron en el año 48, miren qué extraordinaria coincidencia, y constituyen en primera instancia dos posturas antagónicas respecto del poema. Pues mientras Astrada considera el poema nacional la expresión del mito de los argentinos, o sea, una cuestión necesaria, importante, valiosa, Martínez Estrada, por lo contrario, expresa que mitologizar al Martín Fierro contribuye al encubrimiento de la realidad social de nuestro país.
O sea que el gaucho no es una figura heroica, sino encubre la pobreza de los pobres que han trabajado en los latifundios de la oligarquía argentina, y también encubre lo que significó el genocidio de los indios. O sea, no es que los gauchos fueron héroes por matar indios, digo, se produjo un genocidio y no lo produjeron los gauchos, lo produjo el ejército. En el caso de nuestro país lo produjo Julio Argentino Roca, o como me gusta decirle Julio Asesino Roca. Bueno, acá tengo una foto viejísima de la cañada, cuando se construye. Disculpen que me parece que alguien quiere entrar. Ahí está. Bueno, acá tenemos dos fotos. Esta es la edición original, la originaria, del Martín Fierro de 1872, sí, creo que esta es la primera edición, ¿sí? Del Martín Fierro. Y esta es una edición más nueva. Bueno, estos son comentarios de una autora que se llama, una socióloga argentina que se llama Leonora Arfuch, que a mí me parece muy importante algunas cuestiones. Que dice, la identidad sería entonces no un conjunto de cualidades predeterminadas, raza, color, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc., sino una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad relacional solo temporariamente fijada en el juego de las diferencias. Bueno, y ustedes piensen, por ejemplo, ahora que está tan en presente, digamos, la lucha por el género. La vez pasada yo hice algunos comentarios sobre un comentario osado, y les pido disculpas si alguien se ha ofendido por eso, de que los femicidios probablemente tienen relación con las luchas de género que están llevando adelante los colectivos feministas de mujeres. Bueno, y ahí hay una lucha por la identidad, pero no es clara la identidad. Incluso si uno se pone a pensar cómo empiezan estas luchas en la década de los 80, y cómo están hoy conformadas en el Ni Una Más, Ni Una Menos, me parece que las luchas han ido como cambiando, y hay como distintos grupos dentro del colectivo de mujeres. Esto me parece que es un ejemplo de esto, que la identidad no es algo fijo. Así como también podemos pensar que en el siglo XX ser argentino tenía un valor, digamos, cantar el himno nacional cuando uno era niño, cuando uno era adulto, la emoción que podía sentir con el himno nacional, bueno, eso se ha perdido, hoy no hay emoción. No hay una identidad fuerte con los símbolos patrios. Se ha perdido esa identidad. Bueno, es en la última década la problemática de la identidad y su despliegue plural, las identidades, se tomó recurrente en diversos dominios académicos, de la antropología a la teoría política, los estudios culturales, convocando tanto a la indagación teórica como al análisis de casos particulares. Es cierto, ha tenido mucho interés en estos últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Yo diría, no en la última década, sino 20 años por lo menos. Confluían en este renovado interés, por un lado, los cambios ocurridos en el mapa mundial, la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, ¿no? La intensificación de los tránsitos migratorios, el debilitamiento de las ideas de nación y ciudadanía. Ahora, hoy escuchaba que había un fondo mundial de los países del primer mundo de 1.500 millones de dólares para los migrantes, los campos de refugiados, que ahora no se va a poder sostener bueno, por la crisis que hay por el COVID. O sea que los migrantes y los campos de refugiados lo van a pasar muy mal, muy mal. Dice el debilitamiento de las ideas de nación y ciudadanía,
la fragmentación identitaria y cultural que aparecía ya tempranamente como contracara de la globalización. Por el otro, dice la crisis de ciertas concepciones universalistas y sus consecuentes replanteos deconstructivos. Esto de que la educación es para todos, la salud es para todos. Me parece que esto tiene como una frase paradigmática, la de Macri, cuando él dijo, bueno, dice, por eso tienen que caer en la educación pública. Me parece que es algo que nadie se hubiera animado a decirlo antes. Él se animó, sin ningún problema, sin ningún problema. Bellísima esa foto. Bueno, la pregunta sobre cómo somos o de dónde venimos, sorprendentemente actual en el horizonte político mediático, se sustituye en esta perspectiva por el cómo usamos los recursos del lenguaje, la historia y la cultura en el proceso de devenir más que de ser. ¿Cómo nos representamos? ¿Somos representados o podríamos representarnos? No hay entonces identidad por fuera de la representación, es decir, de la narrativización, necesariamente ficcional del sí mismo, individual o colectivo. O sea, somos una narración, somos eh, somos producto del lenguaje, eso somos. Bueno, acá está la vieja Cañada. Este es el cuadro que yo les había presentado anteriormente. Y este es uno de los cuadros que trabajamos al comienzo del seminario, ¿no? Que tal vez ahora lo podamos volver a pensar mínimamente. ¿Qué es este cruce, digamos, para pensarnos como sujeto, este cruce entre psiquismo, identidad e ideología? El sujeto del capital, el sujeto alienado, el sujeto cosificado. Yo, probablemente, yo les pido disculpas si me equivoco, pero me da la impresión de que se puede sacar ideas y pensar a partir de estos cuadros, de estos gráficos. Ustedes saben que el diagrama de Venn, en el proceso militar estuvo prohibido. Toda la teoría de conjunto estuvo prohibida en el proceso militar. Pero no solamente eso, sino que un ministro que se llama Iván Isevich hizo como una especie de manual de todas las cosas que estaban prohibidas en la escuela primaria, secundaria e incluso en la universidad. Por ejemplo, estaba prohibido usar la palabra huelga. Qué divino, estaba prohibido. O sea, se suspendía y punto, no se podía mencionar y listo. Bueno, esto es lo que yo había previsto para hoy. Así que si a ustedes les parece, me gustaría que bueno, conversemos un minuto. Escucho sus comentarios, sus preguntas. Me estoy poniendo la campera porque se entra a poner fresco. Baja la temperatura rápido. Sí, por ahí, profe, se puede ver como el yo, el super yo y el ello en el cuadro de la identidad, ¿o no? Bueno, lo único que tienen en común es que son tres. El yo, el ello y el super yo. Porque ideología, neurosis e identidad me parece que no remite a una dimensión del psiquismo. El psiquismo es una sola dimensión que es la de la neurosis. Claro, pero me Y eso refiero yo acá para este seminario. a la identidad de sí, la identidad sexual y la identidad de los otros. Sí, te entiendo perfectamente. No, bueno, pero tampoco en ese caso, ¿no? Porque la identidad de sí, la identidad sexual y la identidad de los otros no guarda relación con la perspectiva del yo, el ello y el super yo.
Porque incluso Freud no pensaba que el yo, el ello y el superyo fuera para una persona, sino que eso también se podía pensar en la sociedad. Lo mismo que la identidad de sí, la identidad sexual y la identidad de los otros. Pero son, me parece, visiones diferentes. Son visiones diferentes porque en el caso del yo sería la conciencia, ¿sí? El ello sería el inconsciente, la vida instintiva. Y el super yo sería aquello que frena la vida instintiva, la que lo doma, ¿sí? Lo domina, lo reprime. Como vimos antes, o lo reprime o lo forcluye, en ese caso sería un esquizofrénico, un autista, o lo disfraza, ¿sí? Entonces, bueno, orientaré mis elecciones sexuales de otras maneras, distintas a las que corresponde con mi cuerpo. No te cierra, Tiago, no importa, querido, es imposible que te cierre esto. Digamos que, por ejemplo, Freud estuvo muchos años escribiendo y pensando y cambiando su teoría, muchos años. Y los antropólogos, que yo diría que en todos los antropólogos, me gusta a mí mucho la antropología, yo soy un lector apasionado de la antropología, los antropólogos seguían mucho por el pensamiento psicoanalítico. Eh, y no es un pensamiento sencillo, no es sencillo. Por ejemplo, lo primero que cuesta aceptar es que no somos dueños de nosotros mismos. Eso cuesta. Fíjense ustedes que Freud tiene varios escritos. Tiene un escrito donde él relata, digamos, un juicio que le hacen a uno de sus discípulos, que fue real. Le hicieron un juicio a Otto Rank porque practicaba el curanderismo atendiendo pacientes y no era médico. Pero era psicoanalista. Porque bueno, la idea del psicoanálisis es que no hace falta ser médico ni psicólogo para atender pacientes, hace falta conocer psicoanálisis y sobre todo haber sido paciente y conocerse a uno mismo, digamos. Bueno, pero entonces Freud comenta que pensando, digamos, esta dificultad que la gran dificultad que había en aceptar el psicoanálisis era justamente la crítica de la conciencia, que no somos dueños de nosotros mismos, que por más que creamos que dominamos nuestra vida, no la dominamos. Y él dice que la humanidad ha tenido tres grandes heridas. La primera gran herida la produjo Copérnico, al decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que girábamos alrededor del Sol. Esa fue una gran herida porque durante muchísimos centurias la Iglesia planteaba que la Tierra era el centro del universo. Pero después la segunda gran herida la produjo Charles Darwin, al decir que el hombre no había sido creado por Dios, sino que descendíamos de los monos. Esa fue una herida terrible, terrible, terrible. Pero la tercera gran herida, y que aún hoy no se acepta del psicoanálisis, es que no somos dueños de nuestra conciencia, no somos dueños de nuestra voluntad, no somos dueños de nuestra decisión. Por eso es que yo me puedo olvidar la llave en la heladera y no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Por eso es que cuando estoy hablando con alguien que es muy importante para mí, un momento, un grupo de personas, que es muy importante, me equivoco y digo una mala palabra. Entonces, o por qué en los sueños sueño esas cosas tan raras. ¿Sí? Bueno, los síntomas psicológicos, que es, por ejemplo, que yo no soporte la mugre, que me tenga que lavar las manos 40 veces por día, que tenga que ordenar, que tenga que limpiar, que tenga que dejar todo acomodadito. Digo, ese que es un síntoma obsesivo. O los síntomas con mi cuerpo, que me duele la cabeza, me duelen los ojos, me duelen las manos, o algunos días me queda paralizado un dedo que no lo puedo mover, o un brazo. Entonces, para Freud, digamos, esos eran como los caminos para interrogar al inconsciente. Los síntomas, los lapsus o actos fallidos y los sueños. Esos eran los momentos en los que el inconsciente se expresaba con todo su potencial. Está bueno, está bueno, está bueno. Porque decía que eso no ocurre por casualidad, siempre tiene un sentido. Los sueños tienen un sentido. Por ejemplo, él decía que ¿qué sentido puede tener
chupar una naranja, sino es un sentido de estar en contacto con la teta de mi mamá. Como decía un compañero mío, un profesor amigo, dice, sí, yo a veces sueño, pero no con una naranja, sino con dos. Bueno, muy bien. ¿Comentarios? Por ahí, ya que trajo el Martín Fierro y estuvimos hablando de eso, podríamos hablar de la frase que dijo el presidente hace poco, que tiene que ver mucho con la identidad de los argentinos y es un tema importante, me Esto de parece. que los argentinos vinimos de los barcos, pero ahí lo que me parece que habría que pensar es que el presidente está cometiendo algunos lapsus, algunos errores. Y como yo les decía antes, me parece que cuando uno tiene lapsus, porque hay, claro, eh, la pregunta es si fue un lapsus o no fue un lapsus lo que él dijo de que provenimos de los barcos, ¿no? Si no fue un lapsus, fue una estupidez. Pero si fue un lapsus, que lo podría de alguna manera disculpar, uno tiene esos lapsus cuando está muy tenso, y está muy tenso, él está muy tenso, claramente está muy tenso. Y ahora me parece que alguien le debe haber dicho que lea en vez de hablar espontáneamente, pero tiene, me parece, como una vocación heroica que habla. Hoy lo escuché hablar en relación a este cuestionamiento que han estado recibiendo por el tema de las vacunas. Y estaba muy enojado él y decía, y hay gente que critica que estamos envenenando a la población y resulta que después se quejan porque no reciben el veneno. Bueno, me parece ese tipo de cosas que es un enfrentamiento estéril. Es un enfrentamiento estéril porque la persona que dijo lo del veneno es Lilita Carrió. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué, cuál es qué grande que es la decadencia de los medios de comunicación de darle lugar a esta mujer para que diga esas cosas, que son cosas que hacen daño a todo el mundo? Porque eso no es una buena oposición, no es hacer quedar mal al gobierno o hacer que el gobierno falle. No falla, digamos, no tiene que ver con eso. Además, me parece a mí que hay una cuestión acá donde el gobierno se engancha, y creo que Alberto se engancha, en donde él es como que está reivindicando permanentemente su gobierno, de como que me critican, y yo acá les quiero demostrar que estoy haciendo todo lo que podemos y más de lo que podemos. Es una estupidez eso, él no tiene que andarse reivindicando de nada. Me parece que los hechos hablan por sí mismos y la historia hablará por sí misma. Es como en el caso de Macri, me parece que los 4 años de gobierno de él, por más que él diga lo que diga, incluso hasta la misma gente que lo votó no lo volvió a votar después. Eh, pero yo me permito opinar de que Alberto yo creo que tiene contradicciones muy fuertes, porque él ha cobrado durante más de 10 años, ha cobrado sueldo de Clarín como columnista. Entonces, bueno, eso tiene algún peso. Eh, él pareciera que está respondiendo permanentemente a las críticas que le puedan hacer de ese sector. Y bueno, y ese es un error. Y es algo que él tendrá que resolver. Me da la impresión de que está virgen de análisis, que nunca ha ido a un psicoanalista, Alberto, porque si hubiera ido a un psicoanalista, esos problemas me parece que ya los tendría un poquito más resueltos, de que no se juega nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra virilidad, nuestra hombría o nuestra femineidad defendiendo lo que hacemos. Si lo hacemos bien, no lo hacemos bien. Ahí no se juega eso. Este, dicho de otra manera, nuestra virilidad, nuestra capacidad de hacer cosas en esta vida, eh, nunca se juega defendiendo lo que hice. Pero cuando yo defiendo lo que hice, quedo más estúpido de lo que ya parecía.
O sea, si parecía estúpido por algo que hizo y encima lo defiendo, lo quiero defender, bueno, ¿qué es más estúpido? A mí me parece que no hay que decir, no, bueno, discúlpenme, me equivoqué, sí, estuvo mal, podríamos haber hecho algo mejor. Ni tampoco hay que decir, no, hicimos lo mejor que se podía hacer. No hay que decir nada. A veces son las reglas del juego, las juegas del reglo, ¿eh? Ahí está. Este, pero son las reglas del juego de la política, que es una porquería la política, pero lamentablemente es eso. Es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Porque la población quedamos afuera. O sea, este juego de la política son, aquí en Argentina serán 1000 personas. Mil personas que deciden lo que pasa en Argentina. Y el resto la vemos de afuera, digamos, la jugamos de oyentes. Y esas 1000 personas que juegan a la política no tienen una pequeña parte del poder, porque el poder está en las personas que no aparecen en el campo de lo político, que son los grandes grupos empresarios, digamos, los capitales internacionales. Ahí está el verdadero poder, que hacen que alguien tenga que hacer algo que le guste o no le guste, pero lo tenga que hacer. Digamos, acá si hubiera una imposición de la Unión Industrial Argentina, de tal o de cual tipo, bueno, lo tienen que hacer ahora, me parece a mí, yo no sé si ustedes han seguido lo que ha venido pasando con la carne. Acá no hay un triunfo de la población, hay un fracaso, nuevamente un fracaso de una política que debería beneficiar al grueso de la población y que es que la principal fuente de obtención de proteínas para los niños siga siendo la carne, que no deje de ser la carne, porque ya en muchos niños la fuente de obtención de proteínas ya no es la carne. Han perdido esa fuente nutricia, que es excelente y que nuestro país, como gran productor de carne, era un país que tenía buen estado nutricional en los niños. Bueno, ya no lo tiene, hace muchos años, no de ahora. Probablemente ya desde el golpe de Estado del 76, pero en la época de Menem, hubo grandes cantidades de niños desnutridos aquí en Argentina. Y probablemente ahora también lo siga habiendo. A lo mejor vos tenés información de eso, Arturo. ¿Me escuchás, Arturo? Sí, sí. Hola, Jorge. Sí, indudablemente que en el aumento de la pobreza va habiendo cada vez más desnutrición. Es así. Está Va una claro. cosa de la mano de la otra. Sí, no hay O duda. sea que el tema de los cortes populares, a mí me parece que no debería ser como una dádiva para que, bueno, podamos comer algo de carne, sino que siempre debe haber estado claro que el principal destinatario de la carne deberíamos ser los argentinos, no los extranjeros. Porque algo que se produce acá debería ser para nosotros. Nosotros en una época llegamos a consumir 90 kilos de carne por habitante, que es en la década del 60, que fue cuando más se consumió. 90 kilos. En la década del 90 bajamos a 60 y ahora no sé en cuánto estará. Sí. Y eso es dividiendo la cantidad de toneladas de carne por la cantidad de habitantes. De ahí sale. Niños, viejos, dividiendo todo, eran 90 kilos por año. 50 Mucha y pico carne. creo que estamos ahora. O sea que ha bajado Sí, sí. más de 5 kilos seguro. Ese es un dato muy duro, un dato muy duro. Por supuesto, uno podrá decir, digamos, si yo soy vegano, podrá decir, bueno, la carne no tiene por qué ser el principal alimento. Sí, por supuesto, pero para ser un buen vegano y estar bien alimentado, hay que gastar mucho dinero, que ese es lo otro que no se habla habitualmente de los veganos. Que hay muchos veganos que están desnutridos. Que yo he tenido alumnos en la facultad que son veganos y yo los veo están claramente desnutridos y tienen un mal rendimiento intelectual, clarísimo. Porque para ser un buen vegano hay que gastar mucho más que comprando carne. Porque la variedad de alimentos tiene que ser enorme, enorme. Y hay alimentos que no son baratos. Que yo, no sé, me parece que comer nueces, avellanas, castañas de cajú, ese tipo de aceite que se obtienen de esos alimentos no es barato. Obtener fuentes de calcio en abundante cantidad de leche, de queso, digamos, todo eso no es barato. Bueno, y si uno piensa, por ejemplo, que lo que tiene un bife de 150 gramos, ¿sí? En cuanto al hierro, uno dice, no, bueno, eso lo reemplazo con lentejas. Un bife de 150 gramos me tengo que comer cerca de 5 kilos de lentejas para obtener la misma cantidad de hierro. Que son esos mitos ridículos que tenemos nosotros.
No hay ningún alimento superior a la carne. Es lo mismo que pensar que la leche de la madre, la leche de la teta de la madre, va a ser reemplazada con la leche en polvo. Es una cosa absolutamente ridícula. Que cuando surge la Nestlé y la Nestlé empieza a producir toneladas para llevar al África, a los países del tercer mundo, y las madres dejaron de darle la teta a los bebés, empezó a haber mortalidad infantil impresionante por el tema de que el agua no era agua potable, por un lado, y por otro lado porque se desnutrían los chicos con la leche Nestlé. Muy bien. Jorge, quería hacer un comentario en relación a lo que Adelante. planteaste de si Alberto no va al analista, y estaba pensando que Macri seguía una filosofía oriental y también iba al analista, y el analista se llamaba Jorge Ahumada. Pero no eras vos seguro. ¿Vos sabías eso, Arturo? No. Sí. A lo mejor lo clonaron, profe, y nadie le avisó. No, está vivo todavía el analista, es un analista de Buenos Aires, un tipo muy prestigioso. Bueno, y en una época lo atendía 2 veces por semana. Lo iba a atender a la casa de Macri, no sé en qué edificio lo iba a atender ahí, Jorge Ahumada. Sale en una revista Somos, alguna de esas revistas sale, y sale la foto del hombre, nada que ver conmigo porque es flaquito, canoso como yo, pero es flaquito, yo no. Y seguro que con mucha plata, porque los analistas de Buenos Aires cobran mejor. Profe, ahí quería recuperar esto que usted mencionaba hace unos minutos atrás de la censura que había a ciertos términos en la dictadura militar. Y digo, ¿cómo eso a lo mejor hoy se trabaja desde otra manera en cuanto a generar los imaginarios en la sociedad, y cómo la política hoy trabaja más en función de lo que los medios imponen, en esto de darle participación y voz a Lilita, con ya todas las aberraciones que tiene en su historial de declaraciones, y en todo caso profundizar o implantar una imagen negativa hacia el presidente en un tema que en principio se equivocó en la autoría de la cita, y después se derivó a, bueno, discrimina porque nos trata de indios, que los que nacimos en esta tierra, de los que vinimos en barco, y se hizo un tratamiento tan confuso y tan mezclado, pero orientado a ciertos intereses, que creo que también replica esa censura que había. A lo mejor hoy no es, este término no se menciona, sino en todo caso es censurar al que habla y desviar la atención. Yo veo ese otro tratamiento y cómo la política está trabajando en base a la agenda de los medios, que por ahí coincido con usted, es el error a lo mejor del presidente de estar tratando de justificarse en ciertas cosas o valorizar otras, cuando en realidad debería estar gestionando y trabajando, no debería estar dando tantas explicaciones. Pero el punto es justamente que él no habla para nosotros. Por eso yo creo que él es un personaje de la élite argentina. Él representa a la élite argentina. Lamentablemente, ¿sí? En ese sentido no es peronista en lo más mínimo, porque no representa al pueblo peronista, que en realidad el pueblo peronista no se piensan a ellos como solo los peronistas, sino todo el pueblo. Porque si uno habla con un peronista, todos somos peronistas, nada más que los otros no se dan cuenta que son peronistas. Porque ellos tienen el supuesto de que ¿cómo no vas a ser peronista? Imposible que no seas peronista. Todavía no te has dado cuenta de que tenés que ser peronista. Pero bueno, digo, esa me parece que es un imaginario muy poderoso en el peronismo, en los peronistas, que tenía Perón también, ¿sí? Fíjense que el mismo Maradona tenía ese imaginario. Maradona sentía que él tenía que ser una persona única e inigualable y siempre tenía que hacer algo extraordinario, ¿sí? Y no podía, pero él sentía que ese era el sentido de su vida. Me parece que Perón también sintió eso y vino a morir acá a Argentina. Vino a morir. Pero yo les decía que Alberto no habla para nosotros. Él no da explicaciones a la población, que es lo que debería hacer un presidente. Un presidente democrático le tiene que decir a la población lo que está haciendo.
Él no habla para nosotros, habla para la prensa, habla para la élite de los políticos y de la clase dominante, habla para ellos. Y es ridículo porque cuanto más hable para ellos, más estúpido lo van a ver. Porque para hablar con ellos no hay que hablar por los medios. Es como hacía Menem, que en eso Menem lo entendió a esto, lo entendió bien. Él hablaba para el pueblo, síganme, que no los voy a defraudar. ¿Sí? Esa fue la consigna de campaña. Yo no sé si recuerdan ustedes en alguno de los encuentros, yo les mencionaba que le preguntan a Mussolini, bueno, no sé si lo puse, pero le preguntan a Mussolini cuál es el programa que tiene el fascismo para gobernar. No, nuestro programa es gobernar Italia. Ese es nuestro programa. Sí, bueno, pero ¿cuál es el programa? Ese, gobernar Italia. Eso me parece que es hablarle al pueblo. Por eso los populismos tienen un vacío. Hay un vacío en el populismo. Yo le hablo al pueblo y ¿qué le digo al pueblo? Lo que el pueblo me va a escuchar y me va a entender con facilidad. Síganme que no los voy a defraudar. Y Menem no defraudó, porque había un problema crónico en Argentina con la inflación y los ministros que él puso, bueno, el primero no le fue bien, el segundo, que era Rapanelli, el segundo era González, tampoco le fue bien, y vino Caballo sí le fue bien, y resolvió el tema de la inflación, por primera vez en la historia después de 100 años. Y ahora ha vuelto la inflación. Pero el hecho de que se fuera la inflación hizo que Menem volviera a ganar la elección. Y que la ganara muy bien, además. ¿Sí? Es lo mismo que aquí habría que preguntarse en Argentina, ¿qué hizo que Cristina ganara la elección? ¿Por qué ganó la elección? Algo bien hizo, no fue la inflación. Pero evidentemente hubo una distribución económica mejor de lo que había antes y hubo crecimiento económico, por eso había para distribuir. Y por eso había una política implacable en los impuestos, que está clarísimo que aquí en Argentina la política tributaria es una política muy regresiva. Los ricos, cuanto más ricos son, menos pagan. O sea, ¿cómo puede ser que yo voy a comprar un chicle y tengo que pagar el 21% del IVA y Macri va a comprar un chicle y paga el 21% del IVA? Eso es absolutamente ridículo. Incluso se acuerdan que el mismo Macri puso durante su... Fíjense cómo la clase alta entiende estos problemas. En la época de Macri pusieron, creo que 10 productos que le sacaron el IVA, que era polenta, fideos, no sé, algo para el consumo masivo. Que ahora desapareció eso, ya no están más esos productos sin IVA. Pero me parece que el IVA, claramente que es el impuesto más grande que hay en Argentina, por el que más recursos obtiene el Estado, es un tributo totalmente regresivo. Lo pagamos todos por igual cuando no tenemos los mismos ingresos. Sí, bueno. Eliana, ¿cómo andás, Eliana? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando, Eliana? Bueno, queridos compañeros, si no hay más comentarios, les decía, les vuelvo a comentar que les voy a enviar los certificados, se los voy a enviar a la facultad por mail, calculo que en 15 días más o menos. Yo les voy a subir este link de esta grabación. Les subí un link, les mandé dos mails, les mandé hoy. Uno que el primero no le den mayor importancia porque venía con un error que no se podía bajar el Dropbox porque era muy grande. Así que bueno, les mandé un segundo donde estaba este link para hoy. Ay, no sé si habrán visto, hay otro link donde está el último encuentro. Y hay un link para Dropbox que, bueno, lamentablemente lo pude hacer de 500 megabytes, que es lo que me permite Dropbox. Pero ya les voy a enviar en otros mails, otros links para subir, donde vamos a subir. Ahora Estela ha encontrado una forma para subir al Drive de la Universidad de Córdoba. Así que les vamos a subir la bibliografía completa, porque en realidad es mucho material. Yo les había subido 3,5 gigabytes, que es mucho material. Me parece que
algo así como unos 1500 libros, que bueno, usted dirá, bueno, ¿para qué los queremos? Y porque en una de ellas les puede hacer falta, se lo pueden enviar a alguien que lo necesite, algún estudiante, alguien que le interese la lectura. Muchos de esos libros están en un formato electrónico de muy buena calidad, muchos ya están agotados, hay muy pocos donde está vigente el copyright. Yo trato de evitar eso para no tener mayores problemas, pero bueno, hay mucha bibliografía que a lo mejor alguna vez tienen ganas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que forma parte de mi grupo de investigación, que ellos imprimen libros, hacen una edición muy buena, de muy buena calidad, que acá tengo, yo les voy a mostrar. Hacen una edición de libros, ¿ven? Este es un libro muy lindo de Georges Balandier, que es un antropólogo, El poder de escenas, que es un libro tapa dura, excelente, excelente la calidad, miren. ¿Sí? Y bueno, no es barato, sale más o menos lo mismo que saldría el libro si estuviera. Lo que pasa es que uno compra el libro tapa blanda, este es un libro tapa dura de muy buena calidad, y es un libro que no existe ya, que uno lo tiene solo en formato electrónico. Y no es lo mismo el libro en formato electrónico que un libro en papel, donde uno se sienta, lo puede leer tranquilo. Yo soy, bueno, un fetichista de los libros. Tengo muchos libros en mi casa. Y me gusta el objeto libro me gusta abrirlo, leerlo, me gusta rayar los libros, en fin, los rayo con lápiz, por supuesto, pero bueno, esa es un poco la idea de que tengan esos libros. La gran mayoría de los libros están en un formato tal que se los puede editar. Al que tenga interés, yo le envío, me escribe y yo le envío el mail de este amigo mío que les edita los libros estos. Pero les aclaro, no son baratos, sale más o menos lo mismo que si uno comprara el libro, lo que pasa es que son libros que ya no están, que no se consiguen. Jorge, hay una pregunta en el chat antes que nos vayamos. Dale. De Ezequiel, que dice, según el psicoanálisis, ¿el inconsciente se manifiesta en las palabras? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Bueno, de esto hay como una historia muy linda, ya que lo tocas. Tomás dice ahí las 1000 familias de la Pampa Húmeda. Está bueno, Tomás. Quería decirle que una cosa fue Freud, ¿sí? Que en la época que escribió Freud, que fue entre el 1900 y el 1935, en esos 35 años produjo sus principales obras. En el 1900 saca un libro extraordinario que se llama Estudios sobre la histeria, que es un libro muy lindo. Después saca el libro sobre los sueños, bueno, sus principales obras, ¿no? En Freud hay como un cierto resabio biológico de imaginar el psiquismo, en el sentido que él le tiene que dar una forma, por eso le da una forma de conciencia o del yo, el inconsciente, la conciencia, el inconsciente, ¿sí? Yo, ellos, super yo, le va dando formas, en distintas épocas le va dando como una forma, que no es como el cerebro, pero parecido, digamos, ¿no? Aunque él se da cuenta que la mente no tiene que ver con el cerebro, aunque ahí se formen los pensamientos, sino que la mente es otra cosa, es un producto de los símbolos, de las palabras. Pero bueno, hasta ahí llega él. Después la lingüística tiene grandes desarrollos, la lingüística con Jacobson y muchos otros lingüistas, que son a los que tiene acceso Jacques Lacan, un gran psicoanalista francés, que en la década del 50 le empieza a leer estos trabajos de lingüística, entonces le empieza a pensar el psicoanálisis a partir de las palabras, ¿sí? Y él ya no piensa en yo, ello y super yo, ¿sí? Sino piensa en otras dimensiones que se llaman real, simbólico e imaginario, que son otras dimensiones distintas del psiquismo, de pensar como una estructura mental, ¿sí, no? Lo real es una situación dramática. Es como cuando yo tengo 7 años y estoy sacando un frasco de mermelada que está escondido en un armario de arriba, lo saco, se me resbala, se cae la mermelada al piso y viene mi papá y me dice, ¿qué hiciste?
Eso es lo real. Una situación dramática, de las que tenemos siempre a lo largo de la vida, que son de angustia, una situación de peligro, de sentirnos mal, digamos, eso es lo real. Que Lacan le llama real porque es como que no alcanzan las palabras, no hay palabras para ponerle ahí. ¿Qué palabra le pongo a eso? Bueno, y después está lo imaginario, que es cómo imaginar el mundo, es cómo yo estoy en el mundo, ¿sí? Y lo simbólico es, por ejemplo, cuando llego a, que esto me parece que lo he mencionado la otra vez, yo busco los baños y llego a un lugar donde hay dos puertas y arriba dice la B corta y la M, entonces yo ya sé que son los baños. Bueno, eso es un proceso simbólico. Y sí, claramente, digamos, nuestra mente, nuestra interacción con el mundo es mediante las palabras, ¿sí? Los significantes. Los significantes es un mundo de palabras y donde las palabras están ligadas a los significados de distintas maneras. O sea, para mí la palabra mesa puede ser una palabra linda porque me remite a que la mesa me hace acordar a mi familia cuando estábamos todos juntos, era un lugar agradable, un momento lindo. Y para otra persona la palabra mesa puede ser una palabra fea, trata de no usarla porque cada vez que comían el papá se peleaba con la mamá y había una situación desagradable. Bueno, ese es el mundo de los símbolos. Muy bien, ¿algún otro comentario? Arturo, querido, qué gran alegría, Arturo, que hayas participado de este seminario. Permítanme que comparta con ustedes la alegría de haber compartido con Arturo este seminario, que es alguien a quien yo quiero mucho y admiro mucho. Ha sido mi director en el dispensario, yo lo admiro, lo he admirado antes y lo sigo admirando. Ah, muchas gracias, Un tipo Jorge. maravilloso. Para mí ha sido un gusto, realmente. Gracias, gracias, gracias. A mí me Bueno, gustan los y muy aportes. lindo. Perdón, no, ¿Cómo? iba a decir que me gustan mucho los aportes que hizo a lo largo del seminario Arturo. Parece que Sí, nos llevaba después a buenísimo. repensar algunas cuestiones bien interesantes. Bueno, lo mismo que Buenísimo, el buenísimo. resto de los compañeros, digo, están nombrando a Arturo, Sí. pero todos han intervenido de alguna manera Bueno, y con aportes. Pablo, Exacto. Tiago. Lástima que no vino José hoy, no haber podido. Bueno, yo les cuento que nosotros con Estela somos compañeros de investigación, dirigimos proyectos hace más de 20 años juntos. Hemos dirigido muchos proyectos juntos. Es una gran compañera, una hermana, yo la quiero muchísimo. Y bueno, ha sido una gran alegría para mí compartir este seminario con ella. Y yo estuve pensando que los próximos seminarios los vamos a hacer juntos con Estela, porque en los seminarios, en los encuentros donde ella ha participado, me parece que le ha dado un gran nivel. Yo, vieron cómo somos las personas, a veces nos cuestionamos un poco, y yo, como siempre me oigo yo, como doy clase hace tantos años, siempre me oigo yo, me aburro. En cambio, Estela me ha encantado las clases que ha dado, son maravillosas. Bueno, gracias Jorge. Sí, la verdad que nos llevamos re bien como equipo de trabajo. 20 años trabajando juntos no es fácil, pero bueno, me parece que sí, que tenemos como una buena química para trabajar juntos. Sobre todo nos respetamos las diferencias que podemos tener, que obviamente las tenemos. Compartimos un montón de otras cosas, me parece que son muchas más las que compartimos. Pero sí, la verdad que está bueno trabajar juntos, me parece que nos potenciamos. Que 20 años no es nada, Estela. no, pero 20 se van años a no es dar nada, cuenta de por la edad otros que 20 tenemos. años más. Lo que pasa es que nosotros empezamos a dirigir trabajo cuando teníamos 4 años, entonces bueno, ahora tenemos 24. Está muy bueno. Antes la educación era otra, profe, por eso podían avanzar de tan chicos. Claro, Claro, claro. es cierto. No, bueno, pero es que hace muchos años. Yo tengo 62 años y claro, estaba en los 40 años, éramos jóvenes. Sí, Jorge, Bueno, yo querida y estoy querido, sí, muy dale, Arturo. agradecido porque esto no es una temática de la que yo estoy habituado. Lo mío, bueno, yo soy para los demás, les digo, yo soy pediatra, ya estoy jubilado, tengo 69 años y la verdad que
me ha encantado poder hablar de otras cosas distintas a las que uno está habituado, porque, digamos, el trabajo te va como absorbiendo y te va impidiendo ver otras cosas que están a tu alrededor. Y la verdad que para mí esta cuestión del aprendizaje de algo distinto de lo cotidiano me ha encantado. La verdad que he participado con mucho gusto y esperaba que llegara el miércoles para poder participar de estas reuniones. Muy bueno, te ganaste un viaje al Caribe, Arturo. Gracias, Arturo, gracias. Ahora, Ahora Bueno, que no se entonces puede quedamos viajar, así. rifamos viajes. Y ahí le vamos a mandar la dirección de la página web. Y bueno, le vamos a seguir mandando material porque ya tenemos sus mails, así que bueno, vamos a seguir haciendo esto de a medida que subamos material, se los vamos a ir enviando. ¿Mm? Y el año que viene lo volvemos, este seminario yo lo di el año pasado también, el año que viene lo vamos a dar junto con Estela. Y yo nunca repito los seminarios, les cuento, siempre son distintos. Estuve revisando esta mañana justamente los seminarios de años atrás y han sido otros temas totalmente diferentes. Por ejemplo, el primero de todos se llamó Debates contemporáneos sobre subjetividad y política, ¿no? Sujetos actuales, debates contemporáneos sobre subjetividad y política. Después hemos tenido otro seminario donde nos hemos dedicado al estudio del cuerpo, el cuerpo en el mundo contemporáneo. Otros donde hemos analizado la ideología, en otros hemos analizado el psiquismo, en otros las identidades. Aquí en este trabajamos los tres, ¿sí? La neurosis, la ideología y la identidad. O sea que bueno, hemos trabajado muchísimos temas y a lo largo de los años hemos ido juntando mucho material y bueno, como se habrán dado cuenta, Estela y yo amamos la docencia, realmente nos gusta mucho. Y yo les cuento que mi trabajo como psiquiatra a mí también me gusta, ya me jubilo, yo me estoy con los papeles presentándolos en la caja de jubilaciones, pero voy a seguir como docente, espero hasta los 70 años que me permita la universidad. Les decía que nosotros amamos la docencia, y yo también he disfrutado de mi trabajo de psiquiatra, de psicoanalista, en una época en mi práctica privada, y bueno, después dejé la práctica privada porque ya tenía el cargo público y los cargos en la universidad se me hacían muy duros. Extraño que en la práctica privada se ganaba bien, los cargos públicos no se gana bien, ¿qué le vamos a hacer? Pero uno tiene que elegir lo que le gusta, y la verdad que esto ha sido, y espero que siga siendo algo placentero para mí, que nunca deje de amar la docencia. Trabajar con jóvenes para mí ha sido muy grato, muy bueno. He aprendido mucho de los jóvenes. Y bueno, aprovecho y les mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un gran abrazo a todos. Y a Estela. Espero encontrarlos nuevamente en que me inviten a otro seminario. Sí, no, yo te voy a escribir para invitarte a un asado en casa, Arturo. Con mucho gusto. Nos vamos a juntar Son muy buenos. Con Pablo. Chao. Gracias. Un muy abrazo. buen espacio. Felicitaciones. Hasta luego. Muchas Muchas gracias gracias por el todo, seminario. profe. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao, profe.